crítico de bien presentar tu palabra. Líbranos de errar contra ella, Señor. Quítanos a nosotros y póngase usted, oh Padre, para que tu palabra, tu bendición pueda llegar bien a nuestras vidas. Solo usted nos puede edificar, solo usted nos puede bendecir, oh Padre. Si ha de reprendernos a través de la misma, Señor, usted tiene todo el poder para hacerlo. Nos sujetamos a usted y que usted tome el control de todo lo que acontezca. Y de paso, toda la gloria y toda la honra sea depositada a sus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Siempre es una bendición poder estar aquí en la casa de Dios. No importa dónde estemos, si es casa de Dios, es el mejor lugar en el cual podemos estar. Estuvimos compartiendo en el capítulo anterior, capítulo 46, y veíamos las instrucciones que le daba José a sus hermanos una vez se presentasen donde Faraón. Bueno, eso lo pudimos ver. Ya aquí vemos que en el capítulo 47 José va y le hace saber a Faraón que toda su familia, sus hermanos, su padre, están ya allí en aquella tierra que toma como 3 nombres. Si usted estuvo en la lectura, habla de Ramesés. En los Salmos se habla de Zoán. Y también vemos que aquí es llamada Gosén. 3 nombres, un mismo lugar. Me llama mucho la atención, si usted estuvo en la lectura, que el Señor le dio la bendición a todas o a toda esta familia en el mejor de los lugares, en una buena tierra. Dios los coloca en el mejor de los lugares. Así quiso Faraón que esta familia morase en un buen lugar. Según la historia, este faraón es llamado como Senusserf III. Él toma posesión del trono antes de que la hambruna llegue, antes del primer año. Y podemos decir que este faraón joven era muy amigo de aquel José. ¿Ven cómo las cosas van caminando? Cómo incluso este faraón permite que cuando este viejo, por así decirlo, este señor mayor, Jacob, se reúnen, él permite que Faraón lo bendiga. Usted me dice, por eso no es nada, es buena la bendición. Recuerde, no ignoremos la cultura egipcia. Recuerde que los faraones o el faraón como tal se consideraban que hombres, dioses. Ellos se consideraban un dios. Según el dios Ra le daba esas facultades, o el dios Sol, etcétera, y ellos no aceptaban esas cosas. Pero algo él vio en ese señor que aceptó ¿qué? La bendición. Recuerde Jacob lo que le dijo a aquel ángel cuando luchaban en aquel lugar: si no me bendices, ¿qué? Hermanos, esto habla de la presencia de Dios en nuestras vidas. Las personas van a escuchar de Cristo, depende de lo que vean en tu vida. O por así decirlo, depende del Cristo que vean en tu vida. Mire que a un José, teniendo un alto estatus en Egipto, él tiene que agotar todo el protocolo. Dice, voy a ir donde Faraón a decirle que mi familia está. Luego 5 hermanos de los posteriores, entiéndanse los más mayores, tienen que ir y hacer la formalidad del lugar y pedirle, señor Faraón, nosotros hemos venido aquí. Somos pastores de ovejas. Cuando José le había dicho, no digan que ustedes son pastores de ovejas, digan que ustedes son ganaderos. Porque aquí el asunto de pastor de ovejas, eso le molesta a esas gentes. Bueno, ellos ignoraron eso, igual delante de Faraón dijeron lo que eran. Y Faraón les favoreció. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema, Jacob conoce a Faraón y la familia se instala en Gosén. Jacob conoce a Faraón y la familia se instala en Gosén. Si usted va conmigo a los primeros 4 versos, vemos a los hermanos de José que piden la tierra de Gosén. Pero ya ellos estaban allí todos. ¿Se iban a devolver todas esas personas? Dios puso en el corazón, no de José, sino en el corazón de Faraón, que le diese en lo mejor de la tierra, habiten ustedes. Ustedes se lo merecen. Hermanos, esto habla del agradecimiento. Le agradecía Faraón a José que con la sabiduría que Dios le había dado,
todo lo que había hecho por el pueblo de Egipto? Parece que sí. Nunca olvidemos los favores, y menos cuando provienen de Dios. En el verso 1 hasta el verso 3 vemos la formalidad que nos dice el verso. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? ¿Qué respondieron ellos? Y ellos respondieron: ¿qué? Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Explicamos. Cuando José le dijo esas palabras a Faraón, se estaba cumpliendo, ¿qué, hermanos? El plan de Dios y el deseo de José. ¿No anhelaba José algún día volver a ver a su padre? Volver a ver a sus hermanos. Dios le cumplió ese deseo, pero recuerde que estaba en los planes y los propósitos de Dios. Y recuerde que los planes y los propósitos de Dios se cumplen aunque usted no quiera. Aunque haya oposición, la palabra de Dios tiene cumplimiento, tarde que temprano. José estaba nuevamente ¿con quién en este momento aquí? ¿Y con quién más? Sus hermanos y toda su familia. Tal vez es muy probable que hayan personas ahí donde él ni las conocía, no las había dejado, no existían. Y en ese momento ve toda una familia. ¿De cuántos ahí? El texto no dice 70, ¿no? 66, como usted quiera. En el verso 4 vemos a unos hombres que le ruegan a Faraón que permita que habiten en la tierra de Gosén. Verso 4, capítulo 47 estamos, dice: dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. José tenía notablemente un alto estatus en el gobierno, como hemos dicho, pero aún así la familia tenía que pedir permiso para habitar ¿dónde? Donde ellos quisieran. En este caso, Faraón les permite que vivan en ese lugar. Es muy probable un lugar llano donde pudieran ellos, ese ganado que habían traído, trabajarlo allí, ¿no? Se entiende que era un hermoso lugar, pero no olvide que aún así habían costumbres egipcias que los hebreos no compartían. Recuerde que un egipcio no se ligaba con un hebreo, y así debía de ser sucesivamente o de la otra manera. Bueno, Dios, sabiendo esto, los pone aparte a ellos. Tampoco a Dios le interesaba que se ligara a su pueblo con ellos. Ellos solamente estaban ahí para hacer y cumplir los planes y propósitos de Dios. Entiéndase, los egipcios. Y Dios los bendijo mucho a ellos, porque no nos dice la Escritura que ningún egipcio murió. Y vino mucha hambre. No tanto para Egipto, sino también para Canaán. Recuerde que aunque Jacob hubiese venido o haya venido de Canaán hacia Egipto, se quedaron muchos moradores allí. El texto que leímos, la lectura nos dice que vinieron todas esas personas, el dinero que tenía, compraron comida y se les gastó. El ganado que tenían, lo entregaron y se le acabó. Su tierra la tuvieron que vender. Y por último, ellos mismos decidieron ser esclavos para no morir de hambre. ¿Era fuerte o no era fuerte el hambre? Bueno, en este siguiente punto nos dice aquí: Faraón les da lo mejor de la tierra. Verso 5, verso 6 dice la Escritura: entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra es habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Qué están recibiendo aquí esta familia, estos hermanos? Aparte de que se les está dando una tierra, empleo. No dice que sean capaces. Hay hombres que son despiertos o hábiles para funciones especiales. Ponlo a trabajar para mí.
Mire que no van a trabajar para José, que era un oficial ya. Ponlo para mí. Quería seguir compartiendo con estas gentes. ¿Creía Faraón que eran estos hombres igual que José? No lo sabemos. Pero sí sabemos que ellos habían aprendido la lección. Se habían arrepentido ya de todo el mal que le habían hecho a ese muchacho en aquel tiempo. Explicamos aquí los versos 5, verso 6, dice aquí. ¿Dónde dijo Faraón que les permitiese habitar? En lo mejor. Esta bendición es debido a quién, hermanos? Terrenalmente, ¿no? Esta bendición es debido a José. Recuerde que José les representaba allí en Egipto. Él salvó a Egipto y a gran parte del mundo. ¿De qué? De un hambre terrible, y ahora toda la familia de Israel es bendecida y reciben una herencia a causa de ¿quién? De José. Recuerde que el que, como podemos decir popularmente, el que guayó la yuca pasó lucha y trabajo, ¿no? ¿Por culpa de quiénes? De los que son benditos ahora. Conversaba con alguien y le decía: he aprendido que mientras más mal nos hacen, más bondades tenemos que responder. Y Dios te bendice. Usted dice, es duro eso, ¿no? Que me hagan mal, que me desprecien y yo tenga que amar y yo tenga que hacerle bien. Hágalo, hermanos, porque al Dios al cual servimos sabe dar la retribución. El faraón le dice a José: si entiendes que hay hombres capaces, que hay hombres diestros para hacer alguna función, échalo para acá, para mi casa, que trabajen en la empresa mía. Podemos asumir que por lo menos algunos de los hermanos de José y su familia eran competentes. ¿Como qué? ¿Cómo ellos se presentaron ante Faraón? Como pastores. Él pudo tal vez ver cualidades en ellos en la cual le podían servir a él. En este caso ellos le dicen que son pastores. Es muy probable que este faraón hubiese asimilado lo que ellos le estaban diciendo, en el sentido de que a él no le interesaban pastores, sino que hombres de ganadería, ¿no? Etcétera. En los versos 7 hasta el verso 10 vemos aquí: Jacob bendice a Faraón. Mire que José es quien decide, no solamente cuando sus hermanos se presentan ante Faraón, sino él mismo decide presentarle a su padre. ¿Qué función iba a hacer Jacob cuando se le presentara a Faraón? Dígame. No poca. El que ganó aquí en esta presentación fue Faraón. Recuerde que Faraón recibió la bendición de este anciano. Algo muy importante en tu vida y en mi vida, que la bendición de Dios nos llegue. Por eso es muy importante, hermanos, que no tengamos vergüenza de darnos la bendición. Aquí es muy fácil darnos la bendición, pero en la calle cuando nos veamos, en la escuela cuando nos veamos, en nuestro vecindario, etcétera, repartamos la bendición. Recuerde que no es usted el que está bendiciendo, sino cómo es que usted expresa que Dios, entonces es Dios quien da la bendición. Solamente exprésala. Leemos estos versos. Bueno, dice verso 7 hasta el verso 10. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Bueno, salen preguntas inmediatamente. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. ¿Cuál fue la respuesta de este anciano a este joven Faraón? Que habían sido todos buenos, todos felices sus años en la tierra. ¿Cómo dice? Buenos y malos. Hermanos, estos años, vamos a describir los malos, porque los buenos usted se lo puede imaginar más fácil. Los años malos en la vida de Jacob hablan de la aflicción de la cual él pasó,
de tristezas, de crisis y de momentos de engaños. Tal vez él nunca, cuando era joven y engañaba, iba a pensar o a creer o a llegar a sentir lo mismo recibiéndolo él. Él entendió que sus padres habían vivido mucho y la historia había sido diferente. No que no habían fallado. Abraham falló e Isaac falló. Pero él fue como, es más notable y más descrito siempre en predicaciones en cuanto a Jacob. De hecho, hay expresiones, no seas cual Jacob, sino cual Natanael, etcétera, etcétera. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Qué pregunta esa, no? Y él le pregunta, los años de mi peregrinación son 130. Pero no había pensado muchos años antes que él iba a morir. Pero él no los llamó una vez para que le prepararan un guisado porque creía que iba a morir. Y después de eso no comenzó a vivir con gusto. Y aquí él vive ¿cuántos años más? 17. Muere de 147, lo veremos más adelante. Aquí tiene 130. Hermanos, la palabra peregrinación le está diciendo al faraón que él no es de esta tierra, que al Dios a quien él le sirve un día lo ha de recibir y que él solamente es en esta tierra. Ese somos tú y yo, peregrinos en esta tierra. A veces nos aferramos mucho a cosas materiales, ¿no? Y a veces fallamos en ese sentido. No tengo esto, no tengo lo otro. Pero lo importante, hermanos, es que tú reconozcas y des gracias por lo poco o mucho que tengas. No te preocupes por lo que no tienes. Dios sabe lo que tú tienes que tener. Y cuando tú y yo forzamos a veces de tener cosas, nos traen aflicción a nuestras vidas. Hay que ser conforme con eso. Lo que no ha llegado es porque Dios no lo ha permitido. Estamos en los versos 7 hasta el verso 10, explicamos un poco más y dice aquí Jacob confesó que estaba en una peregrinación en su andar en la vida. Él sabía que su verdadero hogar estaba ¿dónde? En el cielo. Había dicho también que pocos y malos sabían qué. Este momento en el cual él está delante de Faraón, ¿cómo se le llamaría ese momento? De los momentos buenos. Esto no fue una declaración cínica de Jacob. Reconoció más bien que el carácter general y la duración de su vida no se compara con la eternidad ni con la vida de sus antepasados. Él reconoce ahí que mucho tiempo, muchos años de su vida, él vivió ¿en qué? En la carne. Falló mucho. Y recibió mucho también, muchos males de lo que él probó en su vida. La parte importante y hermosa aquí es que él no solamente muestra las tristezas, los tiempos buenos, sino que se muestra cual creyente. Decide no solamente aprovechar o presentarse delante de ese faraón, sino también darle ¿qué? La bendición. Faraón reconoció que Jacob era un hombre de Dios al aceptar su bendición. Recordemos que en la religión egipcia, ¿qué pasaba? Se pensaba que el faraón era un Dios. Consideraban que Faraón era la encarnación humana del dios Ra. Oiga eso. El dios del sol. Esto significa que era notable que le permitiera a Israel obsequiar una bendición sobre él. El faraón como tal podía no aceptar eso por su religión. Recuerde que la religión, hermanos, es algo que ata mucho a las personas. Las personas cuando se sienten bien, cuando pueden hacer lo que quieren y están en su religión, no necesitan de Cristo. ¿Usted cree eso? Vivir así es vivir errado. La religión no salva. El único que salva, ¿quién es? Hermanos, la sangre de Cristo es lo que tiene el poder para limpiar nuestros pecados. Hay personas que pueden hacer lo que quieren y no voy a detallar las cosas en las cuales las personas se gozan y se sienten como libres para pecar. No, yo soy de la religión universal. La religión universal le permite hacer esto, hacer lo otro, etcétera, etcétera, y mantenerse bien.
Pero solamente se recibe el bien y la paz de Dios a través de Cristo, única y exclusivamente. En los versos 11 hasta el verso 12 vemos que Israel toma lo mejor de la tierra. Verso 11, verso 12 dice la Escritura: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra. ¿En la tierra de dónde? Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. José, por favor, ábreme la puerta para más cómodo. Explicamos inmediatamente, dice aquí: la familia de Israel miró a José, solamente a José, como su fuente de provisión y suministro. Dice la Escritura que alimentaba a José con pan a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre. Retírame esto, por favor. Aunque había una hambruna en toda esta región, la obra de Dios a través de la sabia preparación de José significó que hubiera pan para la familia de José y para innumerables personas. Hermanos, esto me dice aquí que José sabiamente pudo racionar todo lo que tenían, tanto para su padre como para sus hermanos. Y no solamente para ellos, sino también para todo Egipto y también para todo Canaán. Recuerde que el hecho de que Jacob con su familia viniese a morar aquí, a Egipto, no había más personas allá. Estaba lleno eso, de moradores. Dios le dio a esas personas el mismo tiempo que ellos moran aquí en Egipto, para que se arrepientan, y jamás se arrepiente. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer? Expulsarlos de ahí. ¿De qué manera? Usted conoce la historia. Tuvieron que pelear, ¿no? Y Dios les dio siempre la victoria. En el siguiente punto, verso 13 y verso 14, vemos aquí: en los primeros años de la hambruna, el dinero fue echado en el tesoro de Egipto, porque era el único lugar para comprar comida. Esto nos muestra que la hambruna fue mucho más allá de Egipto y fue muy severa. ¿Para quiénes? Para un solo pueblo, para Egipto nada más, para todos, tanto para Canaán. Dice la Escritura que metió José el dinero en casa de él, Faraón. José no solamente era trabajador, según el texto, y un administrador brillante, sino que también era un trabajador honesto. No le hizo trampa al faraón como un empleado leal. ¿Qué hizo? Metió el dinero en su propia casa, en la casa en los tesoros del faraón. Y recordemos que aquí José es rico. O sea, nadie podía decir que José se enriqueció tomando lo que no era de él. Se enriqueció ¿cómo? Duro. Los versos 15 hasta el verso 26, vemos en los últimos años de la hambruna, José hizo arreglos para que la gente pudiera comprar comida con lo que tuviera para ofrecer. Por lo regular, ¿con qué es que se compra comida? Solo con dinero. José se la imaginó y Dios de alguna manera le iluminó para que los moradores jamás pasasen hambre o muriesen de hambre. Si se acabó el dinero, ya no se va a poder comprar comida. Pero quedan animales, se reciben los animales, tienen sus tierras, se reciben sus tierras y por último, las personas pueden trabajar. Así fue, todo fue entregado, estos fueron trabajadores. Lamentablemente el texto no lo dice, pero asumimos que muchas personas o muchos habitantes tenían su propia tierra. Siguieron con esa tierra ellos, la perdieron, aunque fuesen de clase media, de la clase cual fuese. Luego más adelante Dios en los mandamientos quita ese estilo de vida. (15 al 26) solo explicamos la breve explicación. ¿Qué pasó cuando se acabó el dinero? La comida estaba disponible en Egipto, pero a un precio.
Como el hambre duró tanto, 7 años en total, eventualmente la gente se quedó sin dinero para comprar ¿qué? Más alimento. Cuando el dinero se agotó, José, ¿qué recibió de ellos como pago? Su ganado. Cuando el ganado se acabó, ¿qué recibió José de ellos? Su tierra como pago. En los versos 20 a 25 vemos, así que la tierra pasó a ser de José, de Faraón. Versos 15 hasta el verso 26. No sé si van a tumbar o qué. En el proceso, el poder y la riqueza de Faraón se habían multiplicado enormemente. En tiempos de crisis nacional, ¿sabía usted que el gobierno se beneficia muchísimo, se enriquece? ¿No lo vio en esta pandemia? Empobreció el gobierno. Sus funcionarios en los momentos cuando se comenzó a comprar la mascarilla, etcétera, no iban hasta China en un avión privado. Vamos a comprar mascarilla en un avión. Y eso deja beneficio. En tiempos de crisis, hermanos, las vacunas, ¿cuántas era que dijeron que se podían poner? Vamos por 4 ya, y todavía no ignore. Yo me voy a poner las 4 el día pasado, pero no tenía la cartera ahí. Me dijeron que va mañana. Comentaba eso a alguien, me dijo, dígale que pasen por aquí también, dígale que hay un viejo que quiere vacunarse. Es gratis eso para el gobierno. Tal vez para ti sí, pero ¿hay algún beneficio? Recuerde que se compra uno y en la factura se pone mínimo, ponle un 0 ahí para que nos ayudemos. Extraño, ¿no? Momento de crisis, el gobierno se enriquece. Pero volvamos aquí a donde estamos en el tema. Recuerde el tema. El poder del gobierno central a menudo aumenta. Bajo la administración de José, Faraón se adueñó de la tierra y la gente la trabajaba por el precio de una quinta parte de lo que producía. Recuerde que no solamente él les dio alimento, sino les dio semilla para que sembrasen. Y tal vez muchos con el ganado que entregaron tuvieron que trabajar ese ganado también. O sea, cuidarlo. Para colmo, ¿no? La cosecha de una quinta parte era dada a Faraón. Aquí vemos que José jamás era alguien injusto. Él alimentó a la gente. Si no se hubieran muerto, ¿de qué? Solamente le pidió a cambio una quinta parte anual del producto de la tierra. En el verso 27 vemos que esta familia se aumentó, se multiplicó. Y en este punto vemos la multiplicación de la familia de Israel. Verso 27 del capítulo 47. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella. ¿Y qué pasó? Se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Ellos, por la hambruna que estaba aconteciendo, ¿qué era lo más probable que iba a pasar? ¿Podían qué? Morir. Dios, ¿qué hizo con ellos? Los multiplicó, los aumentó, los bendijo. Esto absolutamente fue verdad. En unos 400 años, Israel se convirtió en una nación de unos 2 millones de personas o más. El texto nos dice, se multiplicaron en gran manera. Un estudioso calcula que el grupo inicial de 5 se convirtió en un clan de alrededor 100 personas en 50 años. Un estudioso calcula que el grupo inicial de 5, entiéndase Jacob y sus 4 esposas al inicio, ¿no? Se convirtió en un clan de alrededor de 100 personas en 50 años. Esto incluye las 70 personas mencionadas en Génesis 46, 27, más unas cuantas esposas de los hijos y nietos que no se mencionan. Esa es una tasa de crecimiento de poco más de 6% anual. A ese ritmo habría varios millones de descendientes por el tiempo del Éxodo, 430 años más tarde. ¿No se multiplicaron ellos allí? Recuerde que llegará un momento donde veremos que hay un faraón que no conoce a esta gente y lo que les impone cargas más fuertes, más severas, para quererlos explotar. Esta intención era para que ellos no adoraran a Dios, estuviesen cansados
tal vez el día de la adoración, estuviesen cansados para ir a sus actividades de culto. Satanás siempre buscará, hermano, que tú y yo nos duela la cabeza, no podamos pararnos, esté lloviendo, o haga mucho sol, o haga mucho frío, y no nos levantemos porque las mañanas están bien frías, el agua está fría, ¿no? Hermano, si usted, es verdad, hace frío en la mañana, pero después que usted está cambiadito, cambiadita, no se siente bien ya. Dice, wow, qué bien me siento. Voy para mi iglesia. Pongamos siempre positivismo o estar positivo siempre para las cosas de Dios. Pasamos a los versos 28 hasta el verso 31. Dice la Escritura: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. ¿No les recuerda algo esa edad? Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres aquí, que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Bueno, si no habían más hermanos ahí, no habían más hijos, más personas, para que le pudieran ceder ese deseo a este hombre. Viendo y estudiando eso, según lo que pude ver, esto habla de esta gran cercanía que ambos tenían, la gran confianza, el amor entre padre e hijo. Si alguien podía cumplirle un deseo así, y él podía estar seguro que se iba a concretar eso, que se iba a cumplir, ¿a quién? Recuerden las palabras de este hombre: yo temo a Dios. Si tú temes a Dios, tú vas a ser visto como alguien, ¿quién? Leal. Aquí él está pidiendo una lealtad terrible. Recuerde que cuando él muera, lo que pase con él, ¿se dará cuenta? Para nada. Pero la palabra, hermanos, tiene mucho significado. Si usted dijo sí, yo voy, y más a Dios, o delante de Dios, hágalo. Si usted le dice no a Dios, es no. Dios no te va a pedir un sí. Pero si le has dicho que sí a Dios, cúmplele con lo que le has dicho. La breve explicación dice aquí. Aquí vemos la vida de Jacob. ¿Duró cuántos años? 147. Llega de 130 y muere 17 años después. Como sabía que su muerte estaba cerca, esta vez sí estaba cerca. Hizo que José tomara un solemne juramento, según el patrón del juramento que Abraham hizo a su siervo. Recuerde cuando Abraham mandaba a su siervo, Giesi, ¿era que se llamaba ese siervo? ¿O era el siervo de Eliseo Giesi? Ok. Eliezer, ok, gracias. Recuerde que cuando Abraham manda a buscar esposa para Isaac, ahí sí. En ese diálogo, él le pide a ese siervo Eliezer, porque Eliezer pensó y dijo: bueno, si yo no le consigo esposa al hijo de mi señor, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Lo envío entonces a tu familia? Entonces ahí le dijo: júrame que no harás llegar a mi hijo allí. Entonces, ¿qué? Le juró. Era muy importante, hermanos, para Abraham que jamás Isaac fuese allí. Recuerde que cuando Abraham sale de allí, ¿qué él era cuando sale de allí? ¿Qué eran sus familias? De hecho, Dios lo saca allí por algo, ¿no? Según Josué, ¿no? Capítulo 5, me parece, habla de ello. Eran idólatras. Jamás el creyente puede volver atrás. Si cae, ¿cuántas veces puede caer el justo? ¿Y Dios cuántas veces perdona? 70 veces 7. Usted pone 70 por 7. 70 veces. Me deja saber qué número le dio. La calculadora no se lo va a descifrar.
se va a llenar. Te ruego que no me entierres en Egipto cuando duerma con mis padres. Israel sabía que Egipto no era su hogar. Egipto jamás es un lugar para el creyente. Él pertenecía a la tierra ¿qué? Prometida, a la Jerusalén ¿qué? Celestial, la nueva Jerusalén. Él y sus descendientes. Era evidente que creía, entendía que él era el heredero del pacto de Abraham. Él entendió que Dios lo había llamado y encomendado para una gran misión en la tierra. ¿Cumplió con ella? Bueno, le había dicho que pocos y malos habían sido sus días. Tal vez en los días buenos había cumplido, en los malos había fallado. Pero Dios nos conoce, conoce tu corazón, cuando fallas y cuando caemos. Si nos retractamos, si nos reconciliamos, si nos humillamos delante de Dios, hermanos, Dios siempre dará la salida, el perdón que tu alma y mi conciencia necesitan. Vivir en paz con Dios es lo mejor que hay. No es que no vamos a caer, claro que vamos a caer. Por eso hay un levantamiento, por eso hay una reconciliación. Tengamos en cuenta, hermanos, que Dios está siempre dispuesto a socorrernos. Y recuerde que la sangre de Cristo nos limpia de todo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.